vos hincha de Independiente, una cosa Estás rodeado. tremenda, Estás rodeado. ¿no? Tremenda, una situación muy compleja. Gabriel Michi, ¿todo bien? Sí, sin duda. Y aparte, hoy no estás para gastarnos a los hinchas de Independiente. Hoy no puedo hablar. Hincha de Racing. Hay que tener el buen gusto de no decir nada. No, esas cosas no se puede decir. Imagina, radical e independiente es demasiado. Ricardo, gracias por venir. No, al contrario, gracias a ustedes, en serio. Bueno, se acaba de hacer un anuncio importante, tiene que ver con el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría. Una suba que, dicen, superó lo esperado, digamos, una cifra que se establece en 15.000 pesos como piso. Y a partir de ahí se habló de asignaciones familiares, se habló... ¿Cómo lo están viendo? Bueno, primero, Rodo, un comentario sobre esto. Los hechos nos están dando la razón. Siempre he dicho que el gobierno no hubiera cometido muchísimos errores, no hubiera cometido muchísimas macanas, si hubiera sabido que en la oposición existía una fuerza que era capaz de ganarle una elección, de desafiar su hegemonía electoral. Creo que esto es consecuencia de la última elección. No sé si no hubieran tomado, si hubieran tomado esta decisión. En segundo lugar, diría que en estos 10 años podríamos haber hecho tanto con el sistema tributario, tanto, porque se dieron En principio, cambiarlo todo, porque la verdad que a esta altura... cambiarlo todo, porque es muy injusto y la propia presidenta lo ha dicho, como si se tratara de una tributarista y no de la presidenta de la República. Y no creo que no lo hayan querido cambiar, creo que no han comprendido la importancia que tiene en materia de distribución del ingreso el capítulo del sistema tributario. Y es muy injusto en la Argentina. Pero bueno, bienvenido sea el cambio, pero no podemos opinar definitivamente porque no conocemos exactamente cuál es el proyecto. Te digo, algunas dudas que nos genera, por ejemplo, este proyecto. En primer lugar, que el mínimo no imponible se aumenta al 20%. Eso es. En realidad se establece una categoría nueva, se hace una modificación. Hasta 15.000 pesos no pagan. Ahora, después sí. Y el mínimo no imponible, que se deduce de los salarios, que es una de las deducciones, solo se aumenta el 20%. Entre sueldos que van de 15.000 a 25.000. Lo que está trazado, porque este mínimo no imponible, que ahora se aumenta en el 20%, es un mínimo no imponible que rige desde hace muchos años. Y no se había actualizado. Obviamente que desde hace muchos años hasta la fecha, la inflación fue muy por encima del 20%. En segundo lugar, te diría que me parece que es insuficiente lo de los beneficios eventuales o las ganancias eventuales. Gravar títulos y acciones, no gravar la renta financiera y no gravar beneficios eventuales. Por ejemplo, a este impuesto lo derogó Cavallo. Ahora se recupera el impuesto para títulos y acciones que no coticen en bolsa. Claro. Dos dudas con relación a esto. Dos dudas y un cuestionamiento que tal vez... Chegaray dijo que era para garantizar el ahorro. Sí, está bien. Bueno, olvídate de lo de la renta, por un lado. Pero beneficios eventuales, títulos y acciones que no coticen en bolsa. Duda y cuestionamiento. Primero, la duda. ¿Cómo van a calcular el valor de una acción que se compró hace 10 años? ¿Se va a indexar? ¿Con qué índice? ¿El del INDEC? ¿Cómo lo van a hacer? Porque han hecho tantos zafarranchos en esta materia que ahora las decisiones que toman para resolver problemas que se han ido presentando, como consecuencia de aquellos zafarranchos, empiezan a complicarse. ¿Cómo los van a indexar la acción que se compró hace 15 años? ¿Cómo la calcular? Ahora, otro problema. ¿Por qué solo títulos y acciones, beneficios eventuales? ¿Qué beneficios eventuales? Para que la audiencia entienda. Para mí hay que recrearlo, lo sacó Cavallo. Una persona que se dedica habitualmente a comprar casas y venderlas, sí, esa persona paga impuesto a las ganancias. Pero una persona que compra un día una casa, porque, bueno, por la razón que tuvo la oportunidad, y la vende a los 6 meses, suponete, la compra en 500 y la vende en 1 millón a los 6 meses, esa persona no paga ganancias. Beneficios eventuales, se dio eventualmente. ¿Por qué no va a pagar ganancias? Ahora lo restablecen para títulos y acciones. ¿Y por qué no para otras actividades? ¿Y por qué ahora sí la renta financiera? Es decir, lo ves bien, pero... insuficiente. ¿Te parece que se podría haber hecho un poco más? Sí, y tengo mis dudas. Por ejemplo, una persona que gana 15.500 pesos, sí, va a cobrar menos que el que gana 15.000. Además es bruto. Es bruto. No de bolsillo. Yo tengo un proyecto de ley, lo presenté hace 2 años. Ni lo consideraron. Modificábamos ganancias
pero modificábamos la situación de los jubilados, de los trabajadores, de la pequeña y la mediana empresa, modificábamos la escala, que no se modificó, y la tasa marginal. Y me parece bien lo de las utilidades también, porque en muchísimos países del mundo las empresas pagan ganancias, pero además cuando distribuyen utilidades, quien las recibe paga ganancias. Eso, acá se escandalizan algunos. Yo escuchaba recién un economista muy liberal que decía, bueno, doble imposición. En todo el mundo es así, en todo el mundo. Bueno, en eso me parece, creo que es absolutamente insuficiente y me parece que es una reforma que pone en evidencia que deberíamos haber discutido mucho antes de esto. Ahora, Ricardo, sí, sobre este tema, ¿no? Particularmente, vos mencionabas recién que si el gobierno hubiese tenido un interlocutor o por el otro lado un partido que le hiciese, no me gusta la palabra, hiciese fuerza, ¿no? Sí. Bueno, sería distinta la historia porque tendría que haberse sentado a negociar distintas condiciones. Ahora, ¿eso es responsabilidad del gobierno o de la oposición? No. Por eso digo, yo cuando nos explico esto, cuando nos abocamos a construir el Frente Progresista, digo, miren muchachos, si esto tuviera por objeto enfrentar esta elección o la del 2015 no tendría importancia. Si no resuelve el problema que existe desde el año 2001, que no hay en la Argentina un adecuado sistema de partidos. Cuando no existe un adecuado sistema de partidos, cuando existe, como en la Argentina, un partido hegemónico, y no es responsabilidad del partido hegemónico, cuando de hecho existe un régimen de partido único y nadie en la oposición desafía su hegemonía electoral, se genera un problema serio. En la historia, en la experiencia de otros países queda demostrado esto. Entonces yo lo que dije, tenemos que hacer un frente que trascienda el calendario electoral, que procure constituirse en un nuevo actor social y político, que vaya a pelear en el 2015, pero en el 2017, en el 2019. Para eso había que reunir a los que trabajaban separados y pensaban igual. ¿No es eso lo que están intentando instalar de Sergio Massa con el Frente Renovador? Yo creo que el Frente Renovador, miren muchachos, primero y principal, yo creo que es una interna entre el Frente Justicial, entre el justicialismo. Hasta antes del 11 de agosto uno se podía plantear, porque yo decía que se iban a unir. Y hasta antes del 11 de agosto uno se podía plantear, ¿en torno a quién? ¿Alrededor de quién? Pero se van a volver a unir, decía yo. Bueno, ahora creo que queda claro. Se van a unir alrededor del Frente Renovador. Ya empezó antes de agosto la reunificación, algunos pases. Continuó después de agosto. Y creo que antes de octubre va a haber alguno. Y después de octubre se va a completar. Pero es una fuerza de justicialismo. Ahora, ¿esto quiere decir que va a ser lo mismo que el kirchnerismo? No, señor, porque el justicialismo contiene en su seno visiones contradictorias. Y es posible que en torno al Frente Renovador vaya a disputar el 2015, acuérdense ustedes, y lo van a acompañar muchos de los que hoy están en el Frente para la Victoria. ¿Vos ves el Frente desde concepciones más liberales al 2015? Yo creo que va a ser nuestro próximo competidor en el 2015. ¿El Frente Renovador? Porque la mayoría de los que están en el Frente para la Victoria se van a ir. Porque, a ver, lo que tiene de justicialista el Frente Renovador. Bueno, harán una interna entre ellos. Harán una interna. Porque Scioli dijo, ¿no? Quiero internas para el 2015, ¿no? Pero el Frente Renovador ya está fuera del justicialismo. Bueno, y si no fuera así, habrá dos versiones más bien liberales, noventistas, pro mercado en el 2015. Una llamada Frente para la Victoria y la otra Frente Renovador. Y yo lo digo con respeto a esto, porque soy respetuoso de las ideas que no coinciden con las mías, tan respetuoso como con las mías, incluso a veces más respetuoso que con las mías, para que nadie diga que incurro, que pierdo objetividad. Digamos. Ahora, pero Ricardo, vos sos un hombre de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. Y muchas veces cuando uno ve el Frente Renovador, y por cómo se está intentando instalar por algunos medios, a mí me hace acordar mucho lo que fue 2009 la Unión Pro. Esa Unión Pro que decía, tenía cierta lógica, porque ahí estaba Francisco de Narváez, Mauricio Macri, Felipe Solá, la pata peronista. Sí. Y duró 3 minutos, porque terminó la elección y ya no estaban juntos. Y acá es como que veo hasta más mezcla de gente, digamos. ¿Cómo hacen para, claro, es decir, ¿cómo hacen para discutir, por ejemplo, una ley de ART? Muy bien, al fin plantea alguien cosas importantes. Pero tengo una pregunta, ¿cómo hace ese bloque para discutir una ley de ART? Por ejemplo, tenés sindicalistas, gente de la coalición cívica, del PRO, peronistas. Tendrán que ponerse de acuerdo entre, por ejemplo, el pensamiento que encarna Ignacio de Mendiguren, a quien quiero y respeto. Yo no estoy discutiendo. También, pero ¿cómo hacen para decidir en este aspecto? Bueno, y los sindicalistas. Pues los sindicalistas dicen, y yo creo que es efectivamente un retroceso severo en los años 90. La ley de accidentes de trabajo representa un retroceso severo y con los mismos argumentos.
Para combatir la industria del juicio sacrificaron derechos de los trabajadores. Un retroceso severo. Vengo de Quilmes de hablar con especialistas, con una especialista en tema laboral, que no es, por supuesto, ni la abogada laboralista, ni milita en el partido, coinciden todos. Un retroceso severo. Ahora, muy bien, Ignacio de Mendiguren, presidente de la UIA, defendía, creía que esto era lo mejor para el mundo del trabajo, para el mundo de la economía y para el país. Los sindicalistas creen que representa un retroceso. Nosotros también creemos que representa un retroceso. El problema es que en ambas, no solamente en el Frente Renovador, en otras fuerzas políticas hay hombres que piensan que es muy buena la ley y hombres que piensan que es muy mala. No sé cómo lo van a resolver, lo tendrán que resolver ellos. Que eso no, ese mismo debate no lo va a tener UNE en Capital Federal, donde hay visiones tan diferentes. No, hay visiones diferentes. Yo lo voy a presentar al proyecto. Ya estoy trabajando en el proyecto para modificar la ley de accidente de trabajo. Como voy a presentar un proyecto para prohibir las testimoniales. Ustedes saben que este año hubo 3 testimoniales. La testimonial es una estafa legal, una estafa no prohibida por la ley. Porque algunos no entienden que hay cosas que la ley no prohíbe pero que no se pueden hacer. Bueno, para los que no entienden eso, vamos a tener que sancionar una ley para que la prohíba. Espero que nos acompañen todos, que comprendan que no se puede seguir distanciando a la sociedad de la política con comportamientos tan poco serios y poco republicanos como el que representa aceptar una candidatura sabiendo que no va a asumir. Ricardo, en la provincia ustedes quedaron terceros, ¿no? O sea, quedó el Frente Renovador con un 35%, sí. El Frente para la Victoria con un 28-29%. Y ustedes quedaron con el 11% aproximadamente. 11,5. Exactamente. Y atrás de Narváez con 10, sí, más o menos, ¿no? Sí. Es probable que para la próxima elección, en octubre, lo que ocurra es que mucho votante de Narváez se traslade al voto del Frente Renovador de Massa, ¿no? Ahora, sí. ¿Qué va a pasar con ustedes? Mirá, ¿ustedes van a hacer una mejor elección de la que hicieron? Vamos a tratar de ser objetivos. Por supuesto que siempre un ingrediente de expresión de deseo hay, un componente, alguna subjetividad existe en todo esto, pero yo creo que ya ganó, vamos a simplificar, ya ganó el Frente Renovador. No se revierte este resultado en octubre. Por supuesto que todos tienen que pelear, nosotros también para revertirlo, pero objetivamente creo que no se revierte. Ya el Frente Renovador lo desplazó al Frente para la Victoria en segundo lugar. Ahora lo que va a hacer la sociedad es colocarnos a nosotros en el segundo lugar y desplazarlo al Frente para la Victoria. ¿Realmente al tercer lugar? Yo creo que sí. Hay que bajar 5 o 6 puntos. Y que nosotros lo subamos, ¿no? Hay que, claro. Bueno, y 5, 4 puntos. ¿Pero por qué el votante del Frente para la Victoria iría a votar al radicalismo o al Frente Progresista? No sé si el del Frente para la Victoria, el que no... Yo creo que muchos... A ver, dije al principio que esta es una elección entre justicialistas, pero no todos los que votaron al Frente Renovador, ni siquiera al Frente para la Victoria, son justicialistas, y tal vez puedan revisar su voto. Y yo creo que la gente quiere llevar control, quiere llevar equilibrio, quiere llevar república, aunque parezcan cosas abstractas estas. Y quiere, además, que haya quienes defiendan algunos proyectos importantes, como la modificación del sistema tributario, como, por ejemplo, una ley que yo también presenté, para que el Estado le tenga que pagar a los jubilados, sin necesidad de que hagan juicio, porque obligándolos a hacer juicio, que duran 7 o 8 años, a lo que se está apostando es en definitiva que un hecho biológico extinga la obligación del Estado, para decirlo de manera decorosa. Bueno, y vamos también a prorrogar la moratoria para los jubilados, porque hay mucha gente que está en edad de jubilarse, pero no puede hacerlo porque no tiene los saberes completos, los aportes completos. ¿Y qué? ¿Vamos a hacernos los distraídos con esta cosa? ¿Pero que aumentar la edad jubilatoria? No. Hay muchos que en el año 2013 ya están en edad de jubilarse, pero no lo pueden hacer porque no completaron los saberes jubilatorios. Por la ley que existe hoy, hasta el 2005, lo que al 2005 estaban en edad de jubilarse, podían hacerlo, porque el Estado le financiaba la deuda y después se la descontaba del haber jubilatorio, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, vamos a llevarlo al 2013, a ver si nos acompaña el oficialismo. Y vamos a discutir también la ley de organización sindical, el modelo de organización sindical. En la década del 80 nosotros dimos una discusión sobre esto porque creíamos, nuestra intención era democratizar no solo el poder político, sino la sociedad y las instituciones. La ley Muchi, digamos. La ley Muchi, bueno, que era discutible, perfectible, pero queríamos también avanzar en una discusión acerca del modelo de organización sindical porque entendíamos que existían algunos déficits que podían ser resueltos.
No pudimos porque el justicialismo, que tenía número para impedirlo, lo impidió. Oye, pasaron 30 años. Ahora, todas esas cosas que nosotros decíamos que había que corregir, ¿por el solo transcurso del tiempo se corrigieron? ¿O es necesario volver a debatir estas cosas? ¿Quién no tiene interés en debatir estas cosas en este país? No creo que sean solo los partidos políticos los que no tienen interés en debatir estas cosas. El oficialismo, sin ninguna duda, no tiene. Ahora, no solo el oficialismo, también en la oposición están los que no quieren debatir estas cosas. Me gustaría que se discutieran estas cosas. Ricardo, te hago la última y tiene que ver con este proyecto de reapertura de canje de deuda que presentó la Presidenta de la Nación ayer por cadena nacional. Sí. Tengo entendido que el radicalismo lo ha visto bien esto. Sí, señor. Y nos parece una... ¿Querés que te diga? Yo lo dije, que descontaba además que mi partido iba a decir lo mismo, que nos parece injusto, inequitativo, desconectado de la realidad, que no se hace cargo de las consecuencias que puede tener un fallo como este, no solo a escala nacional, sino a nivel internacional, en términos sistémicos, para el mundo financiero. Es muy complicado lo que han hecho. Ahora, también, sirve todo esto para poner en evidencia algunas cosas que tal vez algunos no advierten. Era puro cuento, aquello de que no le vamos a pagar ni un peso, cipayo. Los que decían, señora, no sea imprudente, no diga estas cosas porque puede complicar la posición de la Argentina. Se está tramitando un juicio, no se manifieste de esta manera. Era puro cuento. Resulta que ahora se enorgullece de ser pagadores seriales. Entonces, pues, seamos serios, no vamos a salir. Cualquiera se puede equivocar, pero hay que ser serio. Primer condición para gobernar y en la vida, ser serio. Y estos comportamientos no son serios. Cipayos, carroñeros, le decían a imperialismo, como decía, colonial o judicial, colonial. Y resulta que ahora Bueno. Ricardo, gracias por hablar. Gracias, Rodo, y gracias, Gabriel. Muchas gracias. Gracias a ustedes, en serio. Muchísimas gracias. Un placer, Nos vamos a la pausa, ya volvemos. Cuente con la herramienta más poderosa para su campo. Agronación le brinda la mejor financiación y todas las posibilidades para comprar maquinaria e insumos agropecuarios. Solicite asesoramiento llamando al 0810-666-2476. Ahora hablar del transporte en la ciudad de Buenos Aires. Se han creado cosas, como por ejemplo el Metrobús, que para unos el Metrobús es carriles exclusivos, no Metrobús, porque Metrobús es otra cosa en el mundo, pero bueno, son carriles exclusivos que permiten, por ejemplo, ya lo que está aprobado sobre la avenida Juan B. Justo, que todos los que vengan del oeste de la capital federal, de Liniers, por ejemplo, hasta el barrio de Palermo, han acortado muchísimo la cantidad de viajes, se calcula entre un 20 y un 25% en materia de tiempo, lo cual es muchísimo. Y ahora se han estrenado el de la 9 de julio y también el de la zona sur. Y después está el subte, que ahora, recordemos, es parte de la administración del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con algunos problemas, que no paran todos los días, parece uno nuevo, ¿no? Sí, es una con cosa... la línea B, en particular, con la inauguración de 2 estaciones, donde, bueno, ha habido una serie de inconvenientes, ¿no? Sí. Bueno, vamos a debatir este tema con legisladores porteños. Está en representación del oficialismo Daniel Lipovetsky, que es legislador del PRO. Está Alejandro Bodar, de Nueva Izquierda. Y está Rafael Gentili también, que es legislador de la ciudad de Buenos Aires por Sumar. Gracias a los tres por estar acá. Bueno, vamos a darle la palabra al oficialismo, obviamente, para arrancar. ¿Cómo están viendo esta situación, este tema de la incursión de lo que tiene que ver con los Metrobús o que, por ejemplo, esta toma del subte? Es decir, ¿están conformes con los resultados? ¿Cómo lo están viendo, Daniel? No, sí, estamos muy contentos con todo lo que hemos avanzado en lo que tiene que ver con el transporte público. Nosotros creemos que es fundamental avanzar en la mejora del transporte público en una ciudad como la ciudad de Buenos Aires. Para eso pusimos el eje en lo que es el Metrobús, que ha significado, sobre todo en los nuevos que hemos inaugurado, el de la 9 de julio, un avance muy importante en cuanto al tiempo que la gente gana en viajar, en hacer ese trayecto. Realmente se calcula que más o menos es 1 hora menos de viaje, sobre todo para toda la gente que tiene que ir de Constitución hasta la zona de Retiro, y ha mejorado todo el tránsito de la zona. ¿1 hora menos? 1 hora menos entre ida y vuelta, digamos, si uno lo hace ida y vuelta, va al trabajo y vuelve. O sea, media hora entre ida y exactamente, más o menos. Más o menos. Y realmente creemos que es un avance muy importante en la ciudad. Con respecto al subte, creemos que también es una prioridad para nosotros. Nos hemos hecho cargo, como bien vos decías, Rodó, hace unos pocos meses.
Hemos inaugurado estas estaciones de la línea B, estamos camino a inaugurarlas de la línea A en el próximo mes en Flores, y creo que también es una prioridad para nuestro gobierno mejorar el transporte público de subterráneos. Creo que junto a eso, más toda la política que estamos teniendo en cuanto al transporte sustentable, bicicletas, vamos a ir conformando una política de transporte que va a ayudar a mejorar todo el transporte en la ciudad. Porque no nos ¿La olvidemos bicicleta que... la están tomando como un medio de transporte, digamos, para el trabajo? Sí, claro, por supuesto. Nosotros creemos que es un método de transporte sustentable y que además ayuda también al ejercicio físico y además sirve mucho para el traslado. Sobre todo el sistema de bici es muy bueno porque la gente puede tomar una bicicleta en un lugar, dejarla en el otro, de ese lugar poder trasladarse, hacer recorridos cortos, lo cual ayuda mucho, sobre todo cuando uno está en el centro y quiere hacer trámites rápidos y no tiene necesidad de tener que tomar un taxi o caminar. La bicicleta creo que ayuda mucho. Daniel, el tema subterráneo sin duda parece como una de las patas más difíciles, más flojas que ha tenido el macrismo, porque habían hecho promesas de varios kilómetros por año de construcción. Ha habido inconvenientes, por ejemplo, esta última semana en la línea B con la inauguración de estas 2 estaciones, las denuncias de falta de seguridad. ¿No sienten que en eso es una pata débil que justamente tiene el macrismo? No, a ver, yo creo que nosotros, digamos, del servicio nos hicimos a cargo hace muy poco tiempo. Con respecto a lo de la línea B, los temas de seguridad realmente creo que fueron resueltos, incluso hay un fallo judicial que lo ha determinado claramente que estaban en condiciones de ser inauguradas las estaciones y por eso fueron inauguradas. Nos parece que las medidas de fuerza tomadas por los metrodelegados en realidad tenían más que ver con una cuestión política que con una cuestión de verdaderas causas, sin perjuicio que nosotros creemos que los trabajadores tienen como método de lucha las huelgas o los paros y nos parece lógico que así sea, pero siempre hay que utilizarlos con prudencia, con seriedad y en este caso, y no con objetivos políticos, sino con objetivo de defender a quienes ellos defienden, que son los trabajadores. No nos olvidemos que en los subtes viajan muchísimos trabajadores, igual que ellos, y por lo tanto hay que ser muy prudente cuando uno toma una medida como parar un servicio durante tanto tiempo. Por lo tanto, me parece que en el caso de la línea B creo que ha sido, digamos, una buena medida haber inaugurado las estaciones, me parece que va a ayudar, hay más de 50.000 personas que se incorporan al servicio nuevamente, pensemos que llega hasta Villa Urquiza, donde van muchos estudiantes de la UBA a la sede de Drago, con lo cual eso va a ayudar muchísimo a que muchos más chicos puedan llegar a estudiar y viajar hacia la universidad, con ganar tiempo menos tiempo de viaje y más tiempo libre o para estudiar o para lo que sea. Y respecto en general al tema del subte, me parece que bueno, a partir de ahora nosotros tenemos una responsabilidad que es hacernos mejorar el servicio que venía siendo prestado, controlado por el Estado Nacional, que realmente lo entregó en condiciones bastante malas y creemos que hay que mejorar sobre todo lo que tiene que ver con la prestación de servicio, por eso vamos a poner el eje en la línea A, que ya inauguramos las estaciones, los coches nuevos que tienen aire acondicionado, vamos camino a poner aire acondicionado en las líneas B y D y estamos cambiando vamos a cambiar muchísimas de los trenes para que sean más modernos. Ahora, con relación al tema subte, ¿no? El tema subte, tanto Alejandro Bodar como Rafael Gentili tienen algún tema metido ahí. Por ejemplo, Rafael Gentili pedía una auditoría de la gente de Metrovías a ver efectivamente qué es lo que se había hecho, qué obras se habían hecho. Finalmente creo que nunca se conoció esa auditoría, nunca se hizo. Y después está justamente Alejandro Bodar, que fue quien presentó ante la justicia este reclamo por el estado en que estaban estas 2 estaciones, respaldándose en documentación que finalmente vos dijiste no dio lugar a la justicia. Pero después, cuando se empezó a usar el servicio, nos dimos cuenta que un poco de razón tenían, digamos, se descarrilaban los trenes, se pasaron cosas, digamos, en el medio de todo eso. Yo no sé en qué quedó eso, Alejandro. No, y lo central es que hasta el día de hoy no se ha podido normalizar el servicio, más allá de la realidad, ¿no es cierto?, del PRO. Yo creo que ahí el PRO lo que quiso hacer, era cuando se inauguraron las 2 estaciones estas en litigio, era el último día donde está autorizado el gobierno a inaugurar cosas. Esa semana inauguró el Metrobús, aunque faltaban todavía algunas cosas. El tema de la campaña electoral, ¿no? Claro, era la campaña electoral. Yo soy defensor del subte, por lo tanto quisiera que todas las semanas estuviéramos inaugurando estaciones y que se hubiera cumplido lo de los 10 kilómetros, ¿no es cierto?, por año. O sea, pero tampoco se puede hacer cosas sin tener en cuenta la seguridad. Hace unos días se cumplieron 18 meses del accidente de Once. ¿Qué hubiera pasado si se le hubiera hecho caso a los trabajadores que venían denunciando irregularidades por parte de la empresa? A lo mejor no tendríamos que haber sufrido 52 víctimas. Acá hay trabajadores que denuncian casos reales
de inseguridad y que yo creo que hay que atenderlos, porque acá ha habido un vaciamiento. Yo creo que no hay salida para todo el sistema de transporte argentino y en particular si hablamos de subte, si no tomamos en cuenta que le hemos dado a empresas un servicio del cual el Estado no se puede desprender. Es como desprenderse del hospital. Yo siempre cuento un caso. Si todos los hospitales fueran privados, habría gente muriéndose en la puerta porque si no tiene dinero no lo atenderían. En el transporte público pasa lo mismo. O sea, ¿qué ha pasado? Se le dio dinero a empresas que se lo han llevado a sus bolsillos, no han invertido lo que tenían que invertir y ha habido un Estado ausente que no ha controlado, no ha pedido ni siquiera las auditorías. Vos hacías caso, por ejemplo, mencionabas el tema del aumento. El 16, la segunda apelación del gobierno de la ciudad le salió en contra y volvió a ratificar la Cámara, ya no el juez de primera instancia, sino la Cámara, la cautelar por la cual no pueden aumentar. ¿Por qué? Porque nunca pudo el gobierno de la ciudad mostrar una auditoría donde se mostraran los costos, dónde va el dinero, o sea, pero a pesar de no tener esos datos, se le dio a la empresa la posibilidad de seguir con la concesión. O sea, yo creo que ha habido una connivencia, antes con el gobierno nacional, pero para mí el PRO sigue con esa connivencia con la empresa, que nos lleva a que no se solucionen las cosas. Rafael, ¿nunca se hizo la auditoría? ¿O nunca se mostró? Seguramente se debe haber hecho. Se supone que ahora está la auditoría de la ciudad empezando a hacerla, pero no podemos perder de vista esto. Nosotros este año tendríamos que estar inaugurando los últimos 10 kilómetros de los 60 que ya debería haber hecho Macri si hubiera cumplido con su promesa electoral. Y no podemos inaugurar las estaciones que hizo Tellerman e Ibarra, que son estas que estamos hablando de la B y de la A. Y la de Flores. Claro, tendríamos que estar inaugurando 60 kilómetros más, o sea, el tramo 60, o sea, la duplicación de la red por la promesa de Macri, y no podemos inaugurar las estaciones que hicieron Tellerman y Ibarra. Antes de inaugurar, yo me pregunto, cuando se denunciaba, por ejemplo, lo de la línea B, las nuevas estaciones que tenían filtraciones, que entraba agua por todos lados. Ahora, en trenes en justo, los que tomamos subte sabemos, vos cuando vas por los túneles y mirás un poco por la ventana, si no está pintada la ventana, hay filtraciones por todos lados, es decir, agua entra por todos lados, es decir, hay un tema complicado. Me parece que en principio se debería mejorar lo que está. Hay un túnel que pasan trenes y autos que pasa por el Canal de la Mancha. O sea, tenemos el túnel subfluvial acá. O sea, no es la ingeniería tiene resuelto el problema de hacer túneles con el agua de por medio. Acá lo importante es decir que las estaciones estas que se estaban por inaugurar siempre estuvieron a cargo de la ciudad, porque la extensión del subte siempre estuvo a cargo de la ciudad. Entonces, la ciudad no pudo prever. El 25% del material rodante del subterráneo está fuera de servicio. El 25%, con 45 millones de dólares. O sea, el equivalente al 5% de subsidios que recibieron Metrovías en estos 10 años, con el 5% se ponen todos esos vagones en servicio porque todos tienen, la mayoría son reparaciones menores. Entonces, hay una decisión que tomaron la empresa y los gobiernos que la tienen que controlar, el gobierno nacional y el gobierno nacional, de que esos vagones no se reparen. Y vaya a saber, y nosotros hemos mostrado cómo Metrovías, el Grupo Rollo ha utilizado esa plata de los subsidios para financiar empresas del propio Grupo Rollo y enriquecerse. Entonces, acá hay el subte, viajamos mal porque quienes gobiernan decidieron que viajemos mal. Entonces, esa es la clave, no hay problema. Macri tuvo toda la plata que necesitó para hacer el subte. Cada vez que vino a la legislatura a pedir plata para el subte, la legislatura se lo dio, no la usó. Entonces, hoy enfrentamos ese problema. Sin algunas estaciones, todos teníamos que estar con los globos festejando que hay nuevas estaciones y lo que estamos es sufriendo las nuevas estaciones. Es ridículo. Bueno, pero sufriéndolas porque hay no, por los trabajadores no. Y sí, no, si no las hubiéramos inaugurado sin problema. Falleció un trabajador en esa línea, ¿no? En la estación Inca, en la última inundación. Se hicieron las actas de los trabajadores. Y todos coincidieron que era necesario extenderlas. Tenés 150 vagones sin usar. Lo del material rodante era una responsabilidad
responsabilidad de controlar el gobierno nacional, estamos de acuerdo con eso. Recién ahora nosotros estamos controlando y por eso estamos mejorando. Trajiste hace 3 años unos trenes chatarra que no los pudiste arreglar. Tenés los trenes, el Urquiza tiene el 40%, que también es de Metrovías, el 40% de la flota sin usar. Los trenes del Urquiza los metés en la línea B sin problema porque se adaptan a la línea B. Parte de la política ferroviaria. Hay una decisión de que no haya vagones. El gobierno de Macri, estamos de acuerdo, el gobierno de Macri está más preocupado en hacer inauguraciones o actos, ¿no es cierto?, que le puedan servir como efectos especiales que solucionan el problema del transporte. Por ejemplo, hizo lo de la 9 de julio, el Metrobús de la 9 de julio. Abajo pasa un subte. Hay dos carriles exclusivos que se podrían haber utilizado al costado de la 9 de julio. Sí, hizo esa obra. Ha mejorado, independientemente de eso, ha mejorado muchísimo el transporte. Los colectivos que entran de provincia. Exactamente. La gente, la gente sigue viajando en colectivo. No son incompatibles el colectivo con el subte. Y con respecto a los controles, mostrarnos lo que dijo un poco acá el compañero del PRO, que a partir de que hicieron esa obra está todo bien. Ahora, la gente que viaja todos los días, yo no sé si el PRO lo ve, pero por ejemplo, cada vez hay mayor cantidad de autos y es un caos mayor circular. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Porque se apuesta más al colectivo y no al subterráneo. Bueno, nosotros apuntamos a las dos cosas, no estamos de acuerdo con eso. Lo que nosotros decimos es que hay muchísima gente que viaja en colectivo y hay muchísima gente que viaja en subterráneo. La gente viene de la provincia de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, perdón, a trabajar a la capital, no puede venir al subterráneo porque obviamente... ¿Me puedes decir un lugar del mundo donde se haya hecho una obra por encima de donde hay un subte? Porque precisamente todo sistema de transporte es articulado. Tiene que tener, ¿no es cierto?, una articulación entre los trenes, que acá no lo hay tampoco, entre todos los trenes que vienen del conurbano, entre el sistema de subterráneo, colectivos, premetros, ¿no es cierto? O sea, es una... depende de diferentes generalmente los conexiones. subtes son redes de subte que unen. Son redes que unen. Y la realidad acá en de la los subtes ciudad van no a hay. situaciones. Y el gobierno macrista ha decidido como política hacer obras que le pueden servir para hacer propaganda, como la que se ve, porque eligieron la 9 de julio. Las obras son para mejorar el servicio de la gente, no para hacer propaganda. La gente lo está disfrutando hoy en el Metrobús, la gente lo usa. No es que es una propaganda, no es un cartel en el Metrobús. El Metrobús hoy la gente lo usa, pero vos querés decirle a la gente que por 1 kilómetro han solucionado el problema del transporte. No, yo no dije que habíamos solucionado. Idea de lo que es viajar. La gente que viaja en los subtes, que viaja en los colectivos. Está muy equivocado. Yo no dije que habíamos solucionado. El transporte público hay que mejorarlo. Y obviamente, todas las obras que se hagan para mejorarlo. Hemos avanzado muchas cosas. Obviamente falta, como siempre. Siempre falta, obviamente. Siempre más para mejorar, claro. Lo que no hay acá es una visión integral que no es solamente de la ciudad, sino de la región metropolitana. ¿Tá? No hay una visión integral. Falta la provincia para eso. Sí. Claro. Hay un ente metropolitano que ninguno de los 3 gobiernos les interesa. El gobierno de la movilidad de la ciudad de Buenos Aires debería estar en manos de un ente metropolitano. Ni del gobierno de la ciudad, ni de la provincia, y mucho menos de la nación. Deberían ponerse de acuerdo ahí y de ahí se debería unificar. No debería ser parte de la discusión política de lo que pasa en Rosario. Vos tenés el ente metropolitano de transporte en Rosario, donde participan todas las fuerzas políticas. El vicepresidente de ese ente es del peronismo, que es de la oposición en el Consejo Deliberante. Y ahí acaban de presentar su plan para los próximos, a partir del 2015, van a cambiar toda la estructuración del transporte. No es un problema de la política. La política no tiene que discutir cómo, tiene que decir dónde saca la plata para hacer las cosas que hay que hacer para que la gente se mueva en el menor tiempo posible. Nosotros coincidimos en esto, y por eso hemos pedido que el Metrobús se extienda a la provincia. Nosotros coincidimos que tiene que haber una política metropolitana de transporte. Nadie puede negar que hoy el metro. Déjeme que les haga una pregunta que tiene. Hablamos de colectivo. Eso no es metro, es más colectivo. Decir lo que es. El Metrobús es otra cosa. ¿Me entendés? Un transporte articulado. No estás de acuerdo con lo que digo, lamentablemente muchísima gente lo usa. Pero es más colectivo lo que no, les quiero preguntar, porque hay un tercer factor que acá, que son los taxis y los autos, porque hay mucha gente que decide venir en auto. Sabemos que hay una expansión en todo lo que es el mercado automotriz, que mucha gente ha comprado su auto. La gente viene, pues no le queda otra, porque si hubiera un sistema articulado de transporte, dejaría el auto en un lugar, se tomaría un subterráneo, pero acá nada está articulado. ¿Están viendo el tema de semáforos en la ciudad? Un desastre. ¿Qué es lo que pasa con el sistema de semáforos? Es decir, excepto lo de la 9 de julio, dejan que de funcionan funcionar espectacularmente y no, viene un colectivo hay y abre problemas de verdad. Es decir, todas las mañanas, por semáforo. ejemplo, cuando hacemos el noticiero en la mañana, por ejemplo, el reporte de tránsito siempre dice, no están funcionando tal semáforos en un barrio, en otro barrio, en algunas avenidas.
decir, ¿hay algún problema en ese sistema? No, bueno, hay semáforos que son muy antiguos, hay que cambiarlos tecnológicamente, por eso se rompen más que otros. Los nuevos funcionan mucho más eficientemente. Es decir, la ciudad está dividida entre los que se programan de un centro de control, donde ahí se pueden regular todo lo que tienen los semáforos, y hay otros que se van y se programan a mano. No, todos tienen un control, pero hay semáforos que están puestos, tienen muchos años de antigüedad, 20, 30 años, 40 años, que obviamente tienen más dificultades y por eso se rompan más, y hay que ir cambiándolos, reemplazándolos. El costo de los semáforos es bastante alto, y hemos ido instalando nuevos, que eso funciona mejor, por eso la 9 de julio, como decía recién Rafael, funcionan bien, y hay otros lugares donde también funcionan muy bien. Hay en otros lugares que son más antiguos, que se van rompiendo, y hay que ir reemplazándolos, que estamos en ese proceso. Además, no nos olvidemos que también hay que agregar lugares donde constantemente tenemos pedidos de nuevos semáforos, porque obviamente al aumentar el tránsito, hay arterias que antes no necesitaban semáforos que hoy lo necesitan. Eso es un buen punto, porque cualquier política para mejorar el tránsito en la Ciudad de Buenos Aires tiene que plantearse como objetivo sacar semáforos, no poner semáforos. La Ciudad de Buenos Aires tiene un promedio de semáforos impresionante, excesivo, y es parte del problema que tiene para la fluidez del tránsito. Obviamente hay un problema de seguridad vial, por eso se ponen semáforos, es la mejor medida o la medida más fácil de atacar los problemas de seguridad vial. Ahí están tiene que ver también ya no solamente con los gobiernos, la campaña de difusión que tiene que hacer el gobierno, sino nuestra propia conciencia de cómo manejamos. Pero realmente tenemos que mejorar nuestras condiciones de manejo porque tenemos que sacar semáforos en la Ciudad de Buenos Aires, porque eso traba la fluidez del tránsito. Esto lo dicen todos los especialistas. Sí, pero para eso tenemos que hay que mejorar mucho todo lo que tiene que ver con una estructura. Cuando se discute el Metrobús sí, Metrobús no. Lo que pasa es, por eso yo decía que no hay una estrategia, no hay un plan. Los gobiernos tienen que incentivar. No hay un plan general. Cambios culturales. Déjame decirte esto, Rodo, en términos del plan general. Sí. Cuando vos tenés un plan general y tenés que mover tantos millones de personas todos los días, de un lugar hacia el otro, y claramente eso es el tren y el subte. El tren y el subte. Después, lo otro es complementario. Tren, subte, tranvía en aquellos lugares para también hacerlo sustentable ecológicamente. El tranvía, para que te des una idea, es más caro que el colectivo, pero es 10 veces más seguro. El tranvía te frena con mucha mayor rapidez que un colectivo. No, y el servicio tiene que ser estatal. No podemos seguir dejando en manos privadas a la cual le damos dinero, y después no controlamos, no invierten y cada vez estamos peor. Hemos puesto millones y millones y así estamos. Bueno, la auditoría que hablabas, hasta octubre tenemos tiempo. Vamos a esperar el resultado de la auditoría. Pero tenían que hacerla para julio y en julio pidieron una prórroga. Y en octubre van a pedir otra prórroga. Veremos, en octubre veremos qué dice la auditoría. Gracias por haber venido. Gracias a los tres. Vamos a la pausa, ya volvemos. Juan Carlos Díaz Roy es diputado nacional del Frente para la Victoria y en las elecciones primarias volvió a ser candidato, está buscando renovar su banca y ha sido, si uno busca en general de todos los votos que ha tenido estas primarias, el que más votos ha sacado. Una cosa que es interesante para verlo. Juan Carlos, gracias por venir. Claro, ¿Cuál es la fórmula? El porcentaje mayor. El porcentaje mayor, claro. ¿Cuál es la fórmula? Porque una cosa es que si uno se presente y, digamos, hay como una esperanza. A ustedes ya lo conocen, es decir, no es que es nuevo. Sí, no, pero Formosa es la provincia más peronista. Formosa es la única provincia en que nunca perdió el peronismo. Porque hay otra provincia en la que el peronismo perdió una sola vez, que fue en La Rioja, que fue cuando el tema del Bigle. En Formosa el peronismo nunca perdió. Formosa tiene esa característica, tenemos además una estructura política, militante, y además Formosa es un pueblo agradecido y esclarecido. Tiene muy claro, está muy politizado, tiene muy clara la problemática nacional, la problemática regional y firmemente apoya el gobierno nacional de Néstor y Cristina Kirchner por todo lo que significó para nosotros. Para nosotros hay un antes y un después de Néstor y Cristina como provincia. Y firmemente también apoya la conducción del gobernador Ifrán, que ya lleva 15 años en el gobierno, así que... Y los logros están a la vista, hace falta ver. Y ahí se caen los relatos que se construye de capital. Por ejemplo, nosotros, hay que decirlo, triunfamos en las 192 comunidades aborígenes. Inclusive en esa comunidad que todo el mundo cree que es la única comunidad que es la Primavera, donde obtuvimos más del 66% de los votos. Y ante la excusa que dijeron que varios de ellos votaron en la escuela vecina, en la escuela vecina triunfamos por más del 80%. En las 192 comunidades aborígenes tuvimos un triunfo
que orilló por encima del 80% y en varios casos muy por encima del 90%. ¿Y cuál es la que más sorpresa le causó de otras provincias, digamos, donde el oficialismo también tenía una buena performance y sin embargo no resultó? Bueno, hay varias que ya la he analizado. La prensa, yo no soy muy proclive a analizar las cuestiones de otros distritos, ni a veces ni de otros partidos, ¿no? Porque la verdad es que la realidad política es tan rica y hay que estar tan atento a las manifestaciones y a la forma en que el electorado responde, salvo que uno crea que la mayoría se equivoca, o que las mayorías se equivocan. Así también hay que hablar de las mayorías, no de las minorías que pretenden sumar mayorías. Porque cuando a mí me dicen que el 81%, 71% está en contra del gobierno, bueno, el 95% está en contra del radicalismo, que por primera vez en su historia bajó al 5%, partido centenario, o que el 89% está en contra del Frente Renovador, porque es real, porque no lo votaron. O sea, no votar significa estar en contra. La lectura, esa síntesis que quisieron hacer sobre las elecciones, de que todo el que no le vota al gobierno está contra el gobierno, vale para todos. Diputado, usted mencionaba recién el tema de los años que hace que está en el poder Guido Ifrán. En realidad está desde el año 95, han pasado 18 años. En su momento, en el año 2005, el presidente Néstor Kirchner, ante la posibilidad de un cambio de la Constitución en la provincia de Jujuy, le pidió a Eduardo Fellner que no reforme la Constitución porque no quería la reelección. ¿Cómo se explica entonces lo de Guido Ifrán? Que no, siga... había una Constitución anterior a todos estos hechos, anterior a la... Está bien, pero digo, el tema de la reelección indefinida. Y porque hay algunas provincias, entre ellas Santa Cruz, que lo tienen. Porque una gestión para nosotros no es buena ni mala por su origen. Puede ser reelecta o alterna. Es buena o mala por lo que hace la gestión. Una vez vino a verme un investigador de la Universidad Católica de Los Ángeles, que vino a ver un fenómeno en Brasil, no sé si era un alcalde o un gobernador también, y el caso de Ifrán. Vino, tocó la puerta de mi despacho, entró y yo puse durante 3 horas. Tengo por ahí la grabación de cómo yo explicaba, porque para ellos, porque el poder desgasta. Usted hace 100 viviendas, le adjudica 100 personas, pero hay 1.900 esperando. Entonces hay una metodología, hay un proyecto. Esto también se entiende con la forma de ser de los formoseños, ¿cierto? Nosotros provenimos de una guerra. Fuimos una provincia absolutamente marginal y marginada políticamente por una vieja hipótesis de conflicto, por lo cual, le doy un ejemplo muy claro, cuando se hace la expansión del país a través del ferrocarril, el ferrocarril llega a Resistencia y dobla hacia Corrientes y Misiones. No hacen los 160 kilómetros que necesitábamos y por lo tanto nosotros no tuvimos posibilidades de ingresar al esquema productivo, no tuvimos inmigraciones gringas que se fueron ahí a la zona de Chaco, a esa zona rica de Sespeña o allá en Misiones, y quedamos aislados del país. Nos hicieron un puente recién en la década de 70, nos hicieron asfalto hasta Formosa al principio de la década de 70, una provincia marginal y marginada. Fue menester de que nosotros construyéramos un modelo provincial propio, con nuestra forma de ser, con nuestra identidad, y en esto estábamos, aunque avanzando muy lentamente, hasta que apareció Néstor, que quizás por venir a una provincia marginal y marginada entendió nuestro gran proyecto, el del eje de Capricornio, el que había que reinvertir en las obras centrales. Nosotros firmamos con él, a los 3 días de ser presidente, firmó un pacto de reparación histórica sobre 5 ejes con nosotros. Caminos, manejo de los recursos hídricos, ferrocarril, gasoducto y energía, de los cuales 3 están totalmente cumplidos y 2 de ellos, que son el gasoducto y el ferrocarril, en cierto grado. Pero ¿no cree que para el sistema democrático es bueno que haya renovación? Lo que yo creo, lo que plantean todos los tratados internacionales, que cualquier limitación, la renovación en sí misma no es buena, porque sí. La alternancia a la que se refiere la democracia es con respecto a la posibilidad del voto libre de todos los habitantes. Es decir, esta es la alternancia. Pero ahora, ¿por qué lo eligen? Entonces podría decir, bueno, que alguna vez dijo un periodista que los formoseños aprendan a votar. Bueno, yo creo que quizás, no me quiero inmiscuir, pero podría decir lo mismo cualquiera, que los porteños aprendan a votar, que sí, los pero digamos, usted mencionaba, esto ocurre en Formosa, ocurre en Santa Cruz, pero no ocurre en el resto, en la mayoría de las provincias. Hay una tendencia ahora a limitar esto, ¿no? ¿Y no le parece que es correcta eso? Cuando se dio el tema de la reelección definida fue el momento de la gran crisis del 2001. Porque esto también tenemos que decirlo, porque yo recién lo escuchaba a Ricardo con mucha atención, y pareciera que estamos hablando, porque fíjese ahora, 10 años después, nosotros ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, de aumentar el tope del impuesto mal llamado de ganancia, que es los ingresos altos,
estamos hablando de discutir ganancias. En el Fondo de Garantía y Sustentabilidad estamos hablando de en qué se invierte para seguir ganando. 10 años atrás estábamos hablando qué tasa pagábamos para financiar, cómo le pagamos a los jubilados. 10 años atrás ellos estaban bajando el 13% el salario de los trabajadores y ahora es como si se hubieran olvidado, si era un lapsus. Entonces esto es lo que ocurre en nuestra provincia también. Mire, yo doy muy pocos indicativos rápidamente. En Formosa hicimos en este lapso 1000 escuelas, 1000. En todo el país 2000, en Formosa 1000. Nosotros teníamos 700 kilómetros de ruta, hoy tenemos 1700 más. Hicimos 150 centros de salud. Si usted analiza, quizá porque estábamos muy atrasados, cuando cambia esta política y se da el gran debate que nosotros defendemos y que creemos que Néstor y Cristina lo interpretan, que es que las relaciones de inversión del Estado Nacional no tienen que ser un contrato sinalagmático, un do-des. No es a la provincia que más produce a la que más tenemos que volver a reinvertir, sino que tiene que ser no la justicia computativa, sino la distributiva. La provincia que más necesita, tenemos que reinvertir en las grandes regiones, en las 21 provincias marginales. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos ser provincia productora de chicos de 18 años que vengan a las villas miserias, y porque le viene bien a los grandes problemas de los centros urbanos, que nuestra provincia se desarrolle, nuestra gente quede allí, que allí se hagan viviendas, salud, caminos, universidades, etc. Esto es lo que representa IFRAN. Y esto es lo que representa para los formoseños, más una actividad constante política. Nosotros, por ejemplo, no hacemos actos políticos. Todos los sábados IFRAN se reúne con entre 5 y 10 mil personas en un operativo solidario, se llama Por Nuestra Gente Todos, desde 1996. Usted va, llega, habla, la gente habla con él, bajan todos los ministros, hay un contacto muy estrecho. Pese a lo cual, toda permanencia de poder también tiene problemas que son innegables y bueno, hay que procurar. Juan Carlos Díaz Roy, el diputado nacional que va en busca de la renovación de su banca y es el que porcentaje de votos más obtenido en todo el país. Así que un placer, gracias por pero yo quiero pasar un avisito sobre el aviso del último aviso de la presidencia, porque es central. Hemos demolido el famoso impuesto a las ganancias para los jubilados. El 0,4% de los jubilados nada más paga el impuesto. Esto es y el 9% de los trabajadores activos. Estas son conquistas que significan la esperanza de todos nosotros. Gracias por venir, diputado. No, gracias a ustedes. Un placer. Nos vamos, nos reencontramos el próximo martes a las 22. Que tengan buenas noches. Cuente con la herramienta más poderosa para su campo. Agronación le brinda la mejor financiación y todas las posibilidades para comprar maquinaria e insumos agropecuarios. Solicite asesoramiento llamando al 0810-666-2476.